Hay 30, lo vamos a llamar, sin hacerle esperar al señor Fernando Evangelio, que nos ha agregado ya a las 19:23. Vamos allá. Hola, Fernando, ¿me oyes? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Saúl, te oigo. ¿Tú me oyes a mí? Sí, Espérate, sí, sí, que sí. me voy a bajar. ¿Ahora me oyes mejor? Sí, yo te escucho perfectamente. Y con ese wave del gato como para no escucharte bien, amigo. Bueno, pero estaba saturando. ¿No estaba saturando cuando he entrado? No, la verdad es que no. Yo lo estoy escuchando ahora, pues de una manera prácticamente perfecta. Pero claro, como tú eres un hombre de radio, quieres que esté lo más aclimatado a lo que es el 100%. Quiero que no me escuches saturado. Si es posible, quiero que no me escuches saturado. Espérate, que es que estoy ajustando la ¿Vale? cámara. Nada, tranqui. Ah, es que lo tienes como recortado, ¿no? Claro, Me parece. eso es, lo tengo directamente recortado y como de momento el presupuesto es humilde y no nos da para comprar otra webcam que sí llegará durante este mes para estos temitas del Discord, pues tengo que compartir lo que es la cámara virtual con la escenografía del programa, ¿no? Por así decirlo. Ah, vale. Pero aquí más o menos me ves bien a mí. Quiero Sí, decir, sí, yo te veo bien, sino que me confirme por aquí la gente, pero en teoría alto y claro te oyen y yo creo que te distinguen porque eres único e inconfundible en el mundo, ¿no? oh, muchas gracias. Qué recibimiento. Con este recibimiento, pues claro, ¿cómo no voy a venir? Sí. Un día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, yo muy bien, muy contento, porque te escucho desde hace bastantes años en la radio, porque hicimos un Muchas. primer contacto en torno al mes de noviembre, diciembre, a puro cangrejismo, y estabas totalmente liado con todo el tema del Mundial, y porque... Sí, es que el mundial fue atareado. Podemos decir que fue una época atareada en nuestras vidas. Sí, y porque a raíz también de dos contactos más que hicimos, desde ese tiempo hasta hoy, siempre te mostraste muy solícito a aparecer por aquí en el canal, que ibas a ajustar tu agenda en la medida de lo posible cuando pudieras, y aquí Sí, estamos, señor. en el día de y la hora H, ¿no? Muy bien, pues aquí estamos. Disponible para ti. Claro, Ya puedes preguntar lo que tú quieras. el tema es que yo tampoco te he especificado mucho de lo que íbamos a hablar, pero yo creo que normalmente cuando la gente te llama, tú sabes por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, este oficio mío, que es redactor de fútbol internacional o especialista, a mí no me gusta la palabra especialista ni experto, porque es mentira. Yo no soy experto en mi tema porque mi tema es inabarcable y es imposible ser experto en esto. Pero este rol de experto en fútbol internacional, claro, abarca tanto, hay tantas cosas. Yo supongo que siendo último día de mercado de fichajes, algo me tirarás por mercado de Claro, fichajes. Pero sí. claro, yo a los programas de radio voy dispuesto a que me pregunten prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con mi trabajo o Claro. que no tenga que ver, que a veces también ocurre. Con lo cual, bueno, eso te da unas tablas de la leche, quiero decir. Eso a mí me ha dado rodaje para esperarme cualquier cosa y entonces, bueno, pues sales por donde puedes salir. A veces puedes salir Sí, mejor, otras veces claro. no tanto. Pero yo me espero lo que sea. Tú lanza y yo ya capearé el temporal como Lo, buenamente vaya pudiendo. Lo que me sorprende así a primera vista, tío, es que yo hace tiempo también que sigo mucho tu canal de Twitch, sé que eres una persona pues activa, pues bueno, la medida de lo posible en ciertos canales que de vez en cuando, también cuando te lo permite la disponibilidad, sueles hacer directos. Te vi en un directo, de hecho, hace un par de meses o así, en el canal de Palermo, que se ha pasado por aquí en este canal de Twitch, donde estuvisteis hablando largo y tendido. Y yo no sé Sí. si a nivel de consumidor de estas plataformas de Twitch, digamos que la cosa está aumentando en alza, es decir, que consumes cada vez más este tipo de contenido en cuanto a ahora se refiere, o que poco a poco, en función de la disponibilidad que tú tengas, lo vas restringiendo, ¿no? Por así decirlo. Dependiendo del volumen de trabajo que haya. Es verdad que ahora enero ha sido un mes más tranquilo, lo cual yo he agradecido porque 2022 fue eh, muy exigente en términos de horas de trabajo y de volumen de trabajo. 2022 fue muy exigente, terminando con el Mundial, y el Mundial fue, claro, un maratón de no parar. Yo estuve prácticamente en antena en casi todos los partidos del Mundial. Entonces, y después por la noche con Juanma, que cada vez que me mete yo estoy encantado. Por lo tanto, hubo bastante demanda de trabajo y en esos últimos meses del año no consumí prácticamente nada de lo que suelo consumir. Ahora estoy recuperando, no el tiempo perdido, pero sí estoy recuperando un poco los hábitos que yo tengo normalmente de escuchar mucho podcast. A mí me gusta mucho el podcast.
los podcasts de conversación me gustan y yo quizá por eso también en mi canal suelo hacer también conversación, porque ese género me gusta mucho. Y después en Twitch, cuando tengo ratos libres, sí que me divierte consumir lo que otros hacen, me divierte participar en lo que otros hacen y también me sirve a mí para estar un poco al loro de qué se está haciendo, de qué hacen otros compañeros, periodistas o gente que no se dedica profesionalmente al periodismo, pero que son buenos comunicadores y a los que me gusta seguir. Entonces, bueno, lo tengo un poco... Es entretenimiento barra experimentación. Sí, claro. Y consumo para hacer un poco de research, ¿no? Que dicen los británicos. Hacer un poco de investigación de qué se está haciendo o de consumir un poco a ver por dónde van los tiros. De ver lo que se está haciendo el resto de la gente. Así que más o menos ahora está la cosa así. Estoy consumiendo más Twitch porque me gusta y también porque me gusta ver lo que hacen otros comunicadores. Sí, porque tú tampoco te puedes fijar, digamos, un horario súper fijo, valga la redundancia, porque depende un poco de cómo tengas la organización de la semana y después de cómo se vaya desarrollando la misma. Porque lo mismo a lo mejor dices, pues mira, para la semana que viene me viene bien 4 días consecutivos por la mañana, que ya sería pues el acabose, porque, bueno, implicaría que estarías muchos días en directo, ¿no, Fernando? Pero claro, va viendo un poco Fernando Evangelio el si hay Champions, no hay Champions, Europa League, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y mi perfil ha ido cambiando en Twitch. Yo al principio intentaba ser más constante, hacer directos más días. Siempre he streameado por la mañana, siempre porque yo he estado muy condicionado por mis horarios de trabajo a hacer streamings por la mañana. A lo mejor habré hecho, pues no sé, 4, 5, 6, 10 directos como mucho de tarde, noche, incluso en el momento en el que estalló el tema de la Superliga. Fui muy activo en Twitch también para experimentar un Sí. poco. Y en ese momento sí que hice directos de tarde, noche, incluso madrugada. Pero normalmente yo siempre he streameado por la mañana desde el principio. Ha sido un horario en el que yo busqué mi huequecito porque era el horario que mejor me venía por cuestiones de trabajo. Y lo que sí he hecho es dejar de streamear tanto. O sea, bueno, tanto. Yo tampoco llego a la frecuencia de Rubén o de Siro o de Román, que ellos sí que son más constantes. O los muchachos compañeros de Agora Fútbol, por ejemplo, Sí. es gente más constante, que streamea casi todos los días, lo cual te viene bien porque el algoritmo de Twitch te ve mejor y te Sí. promociona más. Y yo, claro, no he podido hacer eso. Por cuestiones de volumen de trabajo, yo he tenido que ir soltando días de streaming y ahora mismo pues hice una charla em, con Albert Blaya Oh, hace un qué par de bueno. semanas, con el compañero de relevo, que está colgada en mi canal de YouTube, por si alguien luego le quiere echar un Sí. vistazo. Estuvimos charlando un ratito, tuve unos problemas técnicos, pero al final los solventé y fue el último directo que hice, fue hace 2 jueves y no sé cuándo voy a poder hacer directo otra vez. Entonces, bueno, he variado mi periodicidad, pero sigo teniendo esa ventanita abierta porque me gusta estar en contacto con la gente que me sigue y que me ve y porque este es un registro que a mí me gusta, el abrir directo y ponerme a charlar con la gente o ponerme a charlar con compañeros de profesión o con gente a la que me apetece conocer mejor. Sí. Es un género que me gusta bastante y que en la radio yo no toco porque Claro. mi trabajo es muy distinto a eso. Porque tú, si tuvieras que autodescribirte, eres una persona que rinde mejor. Mañanas, tardes o noches también, si lo quieres incluir en el tándem. Clarísimamente noches. Noches. Clarísimamente. Yo no sería capaz, No- Fernando. noches gana por goleada. Yo a veces hay días que lo pienso, que a mí me cuesta. La gente que esté viendo la charla y que esté en el chat dirá que cabrón, pero lo siento, pero es verdad. A mí me cuesta levantarme a las 10 de la mañana, por ejemplo, Uf. o a las 10:30, porque o sea, me cuesta un esfuerzo real levantarme a esas horas. ¿Por qué? Porque tengo funcionamiento de tarde, noche, incluso madrugada, desde que empecé a trabajar prácticamente. Yo sí que en la universidad tuve una época que era de mañanas, de clases por la mañana y de acostarme pronto, en teoría, y levantarme pronto porque tenía que ir a clase, en teoría. Pero eso fue una época. Después, a partir de los 20 o 21 años que yo ya estaba trabajando en la cadena SER, me fui
me fui tirando a la noche, qué mal suena esto, Uf, claro. me fui tirando a la noche y, y ya soy un animal de tarde, noche, incluso madrugada. Entonces eso me está costando mucho regularlo. Pero claro, mientras mi trabajo me siga medio llevando, medio permitiendo tener horarios de tarde-noche y tener un poco más libres las mañanas para dormir, pues yo supongo que es lo que mi cuerpo está acostumbrado, lo que le viene mejor y que lo seguiré haciendo así. ¿Y tú crees que esta cuestión pasa factura conforme van avanzando los años? Como dicen los expertos, ¿no? Es que si trabajas mucho tiempo de noche, claro, al cabo de un lustro, una década, lo vas a notar, ¿no? En el ritmo de tu vida y el cómo te levantas y cómo rindes, ¿no? Yo duermo bastante mal y no solo no es el único factor que influye, influyen otras cosas, pero influye también. Este ritmo de vida que he llevado, de horarios y de intensidad de trabajo muchas veces, a mí me hace dormir mal, aparte de circunstancias personales por las que yo he dormido mal y por las que sigo intentando mejorar ese aspecto, pero, pero he sido una persona siempre que ha dormido mal, entonces me cuesta descansar por las noches. Con lo cual, y yo noto que muchas veces cuando estoy durmiendo por la mañana, descanso más Sí. que por las noches. Entonces, al final, mis biorritmos pues, han ido adaptándose. Pero afecta indefectiblemente. O sea, es algo con lo que tienes que convivir, pero que afecta a tu día a día, seguro. También es verdad que yo tengo más suerte, entre comillas, que los compañeros que están haciendo madrugada completa, por Eso ejemplo. es. Los compañeros que están en el programa de las 6 de la mañana Cuidado, ¿eh? o de las 5 de la mañana, que se meten a antena, o de las 4 o de las 3, pero que se meten a antena durante la madrugada, llegan a su casa de día a dormir Hmm. y están entrando en el turno de trabajo 9, 10, 11 de la noche, medianoche, Hmm. esos compañeros eh, les afecta más. O sea, ese horario es peor. Para mí ese horario es peor y la gente que trabaja de noche y que nos esté viendo, pues podrá certificarlo. Yo creo que ese horario de madrugada es peor. Al final yo, la mayor parte de los días, a las 4 de la madrugada puedo estar durmiendo o a las 3 de la mañana, lo normal es que esté durmiendo. Y hay gente que tiene horario, o por ejemplo, la gente que tiene programa de Herrera Hmm. o magazine matinal en otras emisoras, que empieza el programa a las 6, pero claro, ellos se tienen que levantar mucho antes. Como la gente que tiene a lo mejor una pescadería, una Tal cual. frutería, una carnicería, que tiene que ir, en el caso de aquí, tiene que ir a Mercamadrid muy Sí. pronto, o cerca, en las poblaciones cerca de Madrid, tienen que ir a Madrid muy pronto y a Mercamadrid muy pronto a comprar el género y tienen que levantarse a las 2 3 de la mañana. Yo creo que eso es peor. Pero afecta, seguro. O sea, a mí en el sueño y en mi día a día me ha afectado, claro que sí. La percepción que yo tengo y que tiene también mucha gente acerca de la radio, del medio en el que, pues mira, tienes la grata oportunidad, ¿no?, de trabajar, es que hay un gran porcentaje de disfrute y que igual esto que nos estás comentando también se compensa, ¿no?, en lo que es la balanza. Yo soy un amante de los porcentajes, al igual que Maldini también, para hablar incluso de eliminatorias, y me gustaría preguntarte, Fernando, ¿qué Sí. porcentaje crees en tu trabajo en TJ Cope que tiene el disfrute y el esfuerzo? No Es sé que si me no te explico. sí, 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 te estás explicando perfectamente, pero yo no sé si te podría contestar bien, porque no sé si Claro. hay una forma de medir eso. Lo que sí que te puedo decir es que hay mucho disfrute y muchísimo sacrificio. Claro, eso es. O mucho disfrute, o muchísimo disfrute y mucho sacrificio. Para que nadie piense mal. Claro, Para eso que es. nadie piense que estoy enfatizando en que hay más sacrificio que disfrute. No, no siempre hay más sacrificio que disfrute, pero hay mucho disfrute y hay mucho sacrificio. También hay que tener en cuenta que cada trabajo, cada rol que desempeñamos en la radio tiene una peculiaridad. Claro, eso es. Eh, el papel de Juanma Castaño, de director de programa de la noche, que está compitiendo con otras emisoras, que la casa le pide ser líder de audiencia, que tiene que hacer un formato atractivo, que lo escuche mucha gente en directo, que lo escuche mucha gente en podcast, que atraiga a mucha gente todos los días de la semana, Uf, claro. de cero, de cero. A veces no es de cero, pero otras veces sí. Tienes que construir un programa sin que haya un volumen de actualidad deportiva tremendo. Hay días, eso te lo pueden decir los presentadores de programas,
que yo he presentado programas, pero no es mi cometido habitual, hay días en los que hay muchísimo y hay días en los que no hay nada. Y hay que hacer radio todos los días. Hay que hacer un programa, en el caso de la noche, de 2 horas todos los días. No es el papel de Juanma Castaño o el papel de sus productores, de Jesús Bueno, Fernando Vaquero, compañía, o el papel de sus redactores, o el papel de un reportero suyo, o el papel de un inalámbrico, de un equipo cualquiera de primera división, o de un narrador de tiempo de juego, o de alguien que esté en el proceso de producción de tiempo de juego, tiene sus pros y sus contras, tiene sus peculiaridades. Y cada horario tiene, o cada rol, pues tiene cosas en las que disfrutas más y tiene cosas en las que te sacrificas más. Yo, por ejemplo, que hay compañeros de la redacción que no tienen esa circunstancia. Los de tiempo de juego, por ejemplo, sí. Yo llevo 23 años de mi vida trabajando todos los fines de semana del año que hay fútbol, salvo alguna excepción que haya podido hacer, pero habré hecho a lo mejor 5 excepciones o 4 excepciones y casi nunca de fin de semana entero, sino de algún día suelto, sábado o domingo, en 23 años. Quiero decir, cuando hay fútbol hay que currar y yo ahora sé que los fines de semana tengo huequecitos más libres y tengo un ritmo que me está exigiendo menos y mi salud física y mental lo está agradeciendo bastante. Pero ha habido épocas en las que he tenido que cubrir 24 horas de antenas sábado y domingo, desde la mañana hasta la noche, sin parar. El sábado 12 horas y el domingo 12 horas. Eso lleva un desgaste, lleva una capacidad de acumular estrés, a veces ansiedad, a veces... al final tenemos un trabajo, y yo particularmente tengo un trabajo dedicado a fútbol internacional, que es algo absolutamente inabarcable, y que hay partidos de todas las ligas a todas horas, durante toda la semana. Claro, yo he tenido un trabajo que en algunos momentos me ha sobrepasado. Entonces, por eso digo que cada uno tiene sus circunstancias. Las mías son las de alguien que ha hecho un trabajo de abarcar muchísimo, de hacer muchas horas de antena sobre todo, y de salir poco de la redacción, que es algo que yo he echado de menos hacer. Y me he tenido que adaptar a esas circunstancias, y los compañeros que hacen la noche pues tienen que adaptarse a las suyas. Es un mundo muy bonito, somos privilegiados absolutos. Yo soy un privilegiado porque yo estoy haciendo lo que soñé hacer, con quien soñé hacerlo, porque yo era oyente de Paco González, Pepe Domingo Castaño, José Ramón de la Morena, antes de ponerme a trabajar con ellos. Y después pude acompañar, aparte de mis jefes y aparte de mis compañeros, de una emisora a otra, y me convertí en más privilegiado todavía, porque mis condiciones de trabajo mejoraron respecto a las que tenía antes. Pero claro, luego tiene sus cosas. O sea, hay cosas en todos los trabajos que no se ven. Y al futbolista de élite que lleva una vida fantástica y de privilegios y que cobra muchísimo dinero y que lo tiene todo al alcance y que solo entrenan 2 horas por la mañana y luego ya tienen todo el día libre, bueno, pues esa vida tiene sus pros y sus contras. Sí. Y esta vida tiene sus pros y sus contras. O sea, que te han hecho más de una vez también el típico comentario en tu familia y tal, es que no estás con nosotros el fin de semana, es que tienes que ajustar un poquito mejor tu tiempo para tratar de abarcar todo, ¿o no? Porque igual es algo que solo me pasa a mí, ¿eh? Lo acaban asumiendo, y los amigos también lo acaban asumiendo. Lo que pasa es que corres el riesgo de que no que te dejen de lado, pero claro, te dejan de llamar. Para los planes de fin de semana te dejan de llamar. Y a mí me ha costado tener que llamar mucho. O sea, tienes que hacerte visible, tienes que mostrarte, porque como normalmente no estás, pues tienes que hacerte visible. Aparte, pasa otra cosa, que mi mujer y yo no tenemos hijos, pero la mayor parte, no somos padres, pero la mayor parte de nuestros amigos tienen hijos. Y si nuestros horarios como periodistas deportivos, ya son distintos a los de todos los demás, pues ese espacio se acrecienta, o ese agujero se ensancha cuando los demás tienen hijos y tú no. Entonces, claro, la vida es difícil de compaginar. Pero al final la gente se acaba acostumbrando. La gente que te quiere se acaba acostumbrando a que tú tienes tus horarios y tu vida. Y tienes que adaptarte a eso, y los que te quieren tienen que adaptarse a eso. Yo, en mi caso, como mi mujer es periodista deportiva y tenemos
vidas y horarios parecidos, eso a la convivencia marital Claro. le da la vida, obviamente. Sí. Porque si no es difícil. Cuando yo he tenido relaciones con mujeres que no se dedicaban al periodismo o que no se dedicaban al periodismo en concreto deportivo y nuestros horarios eran muy distintos y eso es muy difícil de encajar. Cuando estás con alguien que entiende tu vida porque tiene una vida parecida a la tuya, pues eso facilita muchas cosas. Me gustaría reparar una cuestión que comentabas antes, y es que decías, estoy trabajando en lo que soñé siempre. ¿Ese sueño llegabas a visualizarlo cuando eras pequeño de que se podía cumplir? ¿O una vez pasados los años dijiste, pues mira, por fin se cumplió? ¿Sabes qué pasa? Que yo... la radio fue una de mis vías de escape a una situación personal muy complicada, que yo tuve que pasar durante parte de mi infancia y durante prácticamente toda mi adolescencia. Yo me refugiaba en la radio. Entonces la radio fue, aparte de estar acostumbrado a escuchar radio con mis abuelos, con mis padres, con mis abuelos además de los dos lados, con mis padres, con mis tíos, aparte de ser una cosa que yo tenía asumida o que tenía muy asimilada, porque era algo que mis modelos o que mis maestros hacían y yo lo aprendí y aprendí a divertirme con la radio y aprendí a que me acompañara y aprendí a imitar las voces. Aparte de eso, la radio fue una vía de escape para mí en un momento personal muy delicado. Entonces, claro, sin darme cuenta en el momento, pero dándome cuenta ya cuando he sido más mayor y cuando ha pasado más tiempo desde esa época de la adolescencia, yo me he dado cuenta de que al final yo intentaba meterme en ese mundo que admiraba tanto y que me había servido como vía de escape, también con forma de superación personal, como lograr superar la situación en la que estaba. Entonces se mezclaba el sueño de, joder, me gusta el fútbol, me gusta la radio, me gustaría retransmitir partidos, con que eso que me ha servido de tanto en momentos tan difíciles, pues yo lo quiero para mi vida y me gustaría dedicarme a eso. Al final ha sido una mezcla de las dos cosas. Y una vez que llegué a la radio, como dice Pepe Domingo Castaño, nunca dejes la radio. Sí, la radio me va a tener que dejar a mí. Y yo estoy en un momento en el que, dentro de no mucho, cambiaré mi rol dentro de mi profesión. Pero si puedo, nunca dejaré la radio. La radio me tendrá que dejar a mí. Si me deja la radio a mí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero si yo puedo, no dejaré nunca la radio, porque al final ha sido siempre mi base, mi referencia. Es el medio que más me gusta, es lo que se me da mejor, yo creo. Y entonces ha sido todo muy natural. De hecho, hay compañeros de la etapa del colegio que me recuerdan de vez en cuando que yo narraba los partidos del patio o que yo retransmitía mis propios partidos de fútbol que me imaginaba en mi cabeza. Eso yo lo hacía mucho cuando era pequeño. Me grababa mis narraciones. O sea, ya de pequeño tenía esa vocación. La descubrí más tarde porque yo empecé haciendo informática y no periodismo. Me fui hacia otro camino para llegar al camino que tenía que recorrer, que a veces es la forma correcta para llegar al camino final. Pero, o sea, yo tuve que hacer otra cosa para descubrir cuál era mi verdadera pasión y al final me da la sensación de que la gente de alrededor sabía cuál era mi pasión mejor que yo. Pero al final ha sido una cuestión muy natural. O sea, yo me he terminado dedicando a lo que... para lo que... Esto a lo mejor suena un poco de película, pero para lo que probablemente estaba predestinado a hacer. Otra de las cosas que he ido revisando durante las últimas horas previas a esta charla y también a lo largo de lo poco que llevamos de semana ha sido tu actividad última. Y me refiero con esto, que estás metido en muchos saraos, tienes muchas funciones dentro de lo que es la emisora y al mismo tiempo siempre has sido un devoto del Conquense. Y ahora aún encima tienes, pues digamos, la opción de intervenir en lo que es el propio club. O sea que yo te quiero preguntar, Fernando Evangelio, si crees que el trabajo de directivo o persona llegada a la directiva está demasiado devaluado por la opinión pública
y si es muy desagradecido por la misma. No está pagado. Ya. No está pagado literalmente, porque yo no cobro nada. Claro. Pero es que aparte, mm, a ver, sería injusto decir que das mucho más de lo que recibes. No, yo creo que no es cierto. Pero en ciertos modos es un papel desagradecido. Y a mí me está sirviendo para muchas cosas. El Conquense es mi club de infancia, o sea, yo soy aficionado al club desde pequeño. Me ha hecho mucha ilusión dar los resultados de mi club en un programa de deporte de radio nacional, de cobertura nacional, porque al final yo soñaba de pequeño con poder dar los resultados de mi equipo. Lo descubrí después, pero yo soñaba de pequeño con dar los resultados de mi equipo en la radio, trabajando en la radio, y eso lo he podido cumplir. Eh, Ahora estoy viendo la perspectiva del club desde dentro y es algo que me gusta mucho porque me apetecía saber cómo se manejaba el día a día del club, qué retos, qué trabajo, qué circunstancias ocurren en un equipo de tercera federación, de quinta categoría nacional, que tiene 76 años de historia, porque el Conquense tiene mucha historia, que ha tenido momentos mejores, es verdad, y que ha tenido momentos peores, sobre todo económicos. O sea, el equipo en los últimos años ha recorrido un abismo en el que ha estado a punto de irse por el precipicio. Sí. Y ahora está poco a poco regularizando su situación, pero hay amenazas. Y el club no tiene su futuro garantizado. Entonces, en el día a día, en el trabajo de la gente que está sobre todo en Cuenca dedicándose al club de forma absolutamente desinteresada, yo estoy aprendiendo mucho y me está sirviendo para muchas cosas. También es verdad que el aficionado, al final, cualquier aficionado, lo que quiere es que gane su equipo, y si su equipo no gana, le importan menos otras cosas, aunque yo creo que son muy importantes, pero el aficionado no repara tanto en otras cosas. Y después yo soy de una ciudad pequeña. Cuenca es en algunas cosas muy peculiar, como todas las ciudades pequeñas, pero tiene una circunstancia, que es que a veces los propios conquenses nos hacemos la zancadilla unos a otros. Y a veces lo peor de la ciudad está en nosotros mismos, en boicotearnos, en que seas de un equipo el equipo de balonmano de mi ciudad, el Revi Ciudad Encantada, el Revi Balonmano Cuenca, está en Asobal y además le está yendo muy bien. O sea, está en la élite del balonmano español. Hay aficionados del balonmano español, del balonmano conquense, perdón, del equipo de balonmano de Cuenca, que no le gusta que le vaya bien al equipo de fútbol porque piensan que le quita recursos. Hay aficionados del fútbol que no le gusta del todo que le vaya bien al balonmano, porque hay otros equipos de fútbol que están en categoría inferior que recelan del conquense porque es el equipo que tradicionalmente, como tiene más años y ha tenido más apoyos institucionales, públicos, etcétera, lo miran como con recelo, o nos miran con recelo. Entonces, a veces se producen situaciones que si todos miráramos por el bien de los clubes de la ciudad, que sería el bien de la ciudad, no se darían situaciones que se dan. Pero al final es inevitable. O sea, bueno, hay cosas inevitables y hay cosas que no deberían serlo. O sea, hay que poner límites porque también yo me he encontrado una cosa en el club, en las circunstancias del club, que pensé que no me iba a encontrar. Que es que una persona acose sistemáticamente a personal del club porque está en contra del club o porque tiene un trauma con el club, y por haber entrado yo en la junta directiva, a mí me salpican sus difamaciones, su acoso. Quiero decir, eso yo nunca me lo había imaginado en mi vida y está pasando. Con lo cual, luego, claro, uno tiene que ser consciente de qué situaciones son permisibles, qué crítica tienes que aceptar, porque al final estás en un escaparate bueno, yo es que como periodista estoy expuesto a la crítica las 24 horas del día en mis redes sociales. Entonces, claro, y muchas veces la gente, como yo contesto, paga conmigo en redes sociales cosas que hacen otros compañeros de la radio. Sí.
o cosas que dicen otros compañeros con lo que se ha dicho yo no tengo nada que ver. Entonces, bueno, hay que aprender a manejar esas situaciones y hay situaciones que están siendo desagradables. La semana pasada fue desagradable, por ejemplo, porque hubo una serie de malos resultados y el ruido aumentó hasta, yo creo que, niveles que no debería de aumentar, Claro. pero que hay que poner unos límites. Pero al final yo todavía Todavía. creo que me está dando más de lo que me está quitando. Entonces, bueno, de momento seguimos e intentamos ayudar en lo que podamos. Pero sí que hay circunstancias que entiendes a la gente que está dentro de un club y a mí eso también me está gustando. Entender cuál es el trabajo de la gente que está dentro de los clubes y que día a día pues está intentando sacar esos clubes adelante y progresar lo máximo posible. Sí, porque lo que cuentas va mucho en concordancia también con temas candentes de la sociedad. Es decir, parece que el único fin que hay en el deporte es el ganar y el individualismo, en el sentido de que quieres que te vaya bien a ti y lo que le pasa al prójimo, pues cada día importa menos, ¿no? Y esto es un ejemplo más, ¿no? Porque verdaderamente lo que es la victoria viene a ser un fin y es lo verdaderamente extraordinario en el deporte. Lo más anómalo, por así decirlo, lo más extraño que ha de pasar, ¿no? Y tratamos de estandarizarlo y de asociarlo con el éxito. Y fuera de eso parece que todo es una hecatombe, ¿verdad? Además pasa otra cosa, que muchas personas que están dentro de la gestión de los clubes llegan a esa gestión de los clubes sin estar acostumbrados a estar metidos en este mundo del fútbol. Eso es. Claro, un economista, un abogado, gente que tiene un informático, gente que tiene sus empresas, que se ha hecho un hueco en el tejido empresarial y que ha sacado sus empresas adelante, que si se han esforzado mucho, normalmente les ha ido bien en sus trabajos y en su vida profesional, no entienden muchas veces que si tú trabajas en el día a día bien, tienes un director deportivo que hace su trabajo como debe, que se conoce absolutamente a todos los futbolistas de España, incluso a los que tienen 12 años, eh, que hay un entrenador y un cuerpo técnico que son prácticamente obsesos de su trabajo y que le dedican muchísimas horas al trabajo, que son muy analíticos, que ven al rival, preparan al equipo de la mejor forma posible. El equipo, en mi caso el Conquense, tercera federación, quinta categoría, es profesional. Los futbolistas solo se dedican a eso. Claro, estás haciendo un trabajo profesional, pero los resultados no salen, por lo que sea. O sea, 4 jornadas, pues cosechas 3 empates y una derrota, o 2 empates, una derrota y una victoria. La gente que no estaba acostumbrada a este mundo del fútbol le cuesta más entender que habiendo trabajo en el día a día, habiendo esfuerzo, habiendo sacrificio, habiendo que se hacen las cosas bien, se pagan las deudas del club, todo se tiene económicamente en regla, se pagan las deudas de Hacienda, que ha sido un cáncer para muchos clubes. Ha sido una irresponsabilidad que muchos clubes deportivos han hecho durante muchos años. Anchas Castilla, como podemos endeudarnos, nos endeudamos hasta las trancas, con organismos públicos y privados. Bueno, pues eso se está empezando a regular, a ordenar. Cada euro se mira, cada euro se contabiliza. Ya no hay sobrecitos, hay contabilidad como debe de ser. Y en ese contexto, claro, hay gente que no está acostumbrada al mundo del fútbol y se meten en el mundo del fútbol y no entienden cómo después de hacerlo todo bien, la pelotita no entra, o no ganas un partido, o el equipo no rinde como se está esperando que rinda. Bueno, pues porque el mundo del fútbol es muy diferente, el mundo del deporte en general, pero yo creo que en el fútbol específicamente es muy distinto a todo lo demás. Y aquí el fútbol es otro rollo. Aquí puedes trabajar muy bien todos los días. A ver, si haces un trabajo serio todos los días, lo normal es que tu club Evidentemente vaya creciendo y vaya mejorando. Eso es lo normal. Pero no es una regla, o sea, no son matemáticas. Entonces, como pasa en otros oficios, que normalmente hombre, te pueden salir mal las cosas. Pero además nos han enseñado, estamos en una generación en la que nos enseñaron que si te esfuerzas, que si te sacrificas, que si pues vas a ir progresando y vas a ir mejorando.
Entonces, con esa mentalidad, entrar en el mundo del fútbol y que luego estés haciendo todo en teoría bien, pero se empate un partido, o incluso se pierda, hay gente que no estaba en este mundillo del fútbol a la que yo creo que eso le cuesta. Y es que yo llevo trabajando con fútbol, con comunicación y fútbol, desde los 19 años. Entonces, claro, estoy más acostumbrado a esas circunstancias, Sí, lógicamente. lógicamente. Antes hablabas y hacías una reflexión que me ha parecido muy importante, que es la de que ser experto en fútbol internacional, así como concepto, es algo inabarcable en el sentido de que tú no puedes meter en un compendio absolutamente todas las ligas del mundo. O sea que igual tú en lo que es tu planificación haces un proceso selectivo también de las primeras grandes ligas y otras que tratas de meter en el mismo saco y das una importancia a otra de manera correspondiente. O sea que me llama bastante la atención y yo creo que me pica mucho la curiosidad saber cuál es la liga a la que más horas dedicas. Si puedes cuantificarlo o contabilizarlo. Así a grosso modo. Por pura Sí, percepción. es la Premier por una Claro. cuestión, por varias cuestiones que son muy simples. Primero es la liga extranjera más seguida, segundo es la liga que genera después más rivales o grandes rivales para los equipos españoles en competiciones europeas, es la que tiene más expectación, la que tiene más espectadores, la que la gente demanda más información, digo la liga extranjera, que Sí. no sea la española. Hay no muchos, pero hay incluso partidos de Premier, de liga inglesa, que se ven más en España o que se siguen más que partidos de liga española. Claro. Entonces, para mí es la Premier. Para mí, la competición estrella es la Champions. Yo a lo que me dedico más tiempo Sí. y a lo que he dedicado más esfuerzo, más sacrificios, siempre ha sido la Champions League. Porque al final es lo que genera más expectación, más horas de antena, más esfuerzo también de preparación, porque al final son 32 equipos, son 4 equipos españoles. Hay 3 rivales de cada equipo español y ha llegado a haber 5 equipos españoles en fase de grupos. Cada español tenía 3 rivales en el grupo, con lo cual eran hasta 15 equipos distintos de 32. Y eso hay que prepararlo. Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. muchas veces lo que no se ve desde fuera es que este trabajo requiere de mucha preparación. O sea, son muchas horas en antena, pero aparte de las muchas horas en antena, son muchas horas de preparación de trabajo. Entonces, tienes que pasar mucho tiempo para conocer a un equipo bien, tienes que pasar mucho tiempo viéndolo, estudiando cómo juega, analizando a los jugadores, estando pendiente de la actualidad del equipo, quién está lesionado, quién no está lesionado, quién está en mejor forma, quién está en peor. Todo eso se va acumulando y claro, o sea, la Premier es la liga que a mí me ha ocupado más trabajo. Eh, También es la que más me gusta de las ligas extranjeras. Puede que eso influya también. La Premier es la que más. La Champions es la competición que más. Pero claro, yo tengo que abarcar 4 grandes ligas europeas aparte de la española, otros campeonatos que tienen equipos con competiciones en competiciones europeas, rivales de los equipos españoles en la Champions, ahora menos, pero antes rivales de los equipos españoles en Europa League, selecciones. O sea, quiero decir, es un mundo. Axel Torres lo definió una vez como un trabajo que te demanda tu vida. Y puede parecer exagerado, pero aseguro que es verdad. O sea, al final ha habido tiempo de mi vida que yo he dedicado prácticamente a eso. Y solo a eso. Eh, También he sido muy bruto, ¿eh? Yo también he sido muy, muy burro con la carga de trabajo que me ponía encima, con la exigencia que me ponía a mí mismo, con intentar llegar cada vez más lejos, cada vez abarcar más, cada vez ser mejor. Eh, Más los cursos de scouting, los cursos de táctica. O sea, yo siempre he querido ir más, 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 más. Y cuando han llegado las crisis de ansiedad, he tenido que ir aprendiendo a soltar volumen de trabajo y a priorizar. Al final aprendes, con el paso de los años, aprendes a priorizar. ¿Qué es más importante y qué es menos? Y yo entiendo que hay aficionados de 22, 23 años, que eso me ha pasado otros años, que no entienden que yo no esté viendo Europa League un jueves. Claro, tengo 43. Claro. Yo hace 20 años me mataba por ver Europa League. Pero ahora, después de 23 años haciendo este trabajo, ya priorizo otras cosas. Ya veo que hay otras cosas que son más importantes
que llegar a todos los rincones de ese trabajo, que es algo que es imposible hacer. Entonces, vas priorizando. Yo he ido aprendiendo sobre todo a priorizar y a poner unas cosas por encima de otras, porque es que si no, no vives. He aprendido también a vivir fuera del trabajo, que era algo que a mí antes me costaba mucho. Entonces, bueno, ha habido un periodo de adaptación y de aprendizaje, y yo ahora tengo una base de conocimientos y de rodaje de este trabajo que con 25 años no la tenía. Con lo cual, también me puedo permitir echar menos horas de preparación que las que hacía antes, o priorizar, si hay 7 partidos, no verme los 7. Me veo este porque me apetece verlo, y el otro que necesito verlo por X circunstancia, grabado, lo veo mañana, o pasado, o cuando sea. Vas adaptándote. Sí, pero para todo en la vida, ¿eh? O sea, yo creo que esto que le estás transmitiendo a la gente que ahora mismo está escuchando esta charla y que está escuchando tus palabras en el chat es un reflejo de lo que es la vida misma, tanto adaptativamente para este trabajo como para cualquier otro, porque tienes que aprender a ser selectivo, ya que lo primero, esencial y más importante eres tú, y una vez van pasando los años, pues la experiencia lógicamente te da un pozo y aprendes a balancear lo que es un tema y lo que es el otro también. Mira, por aquí te preguntan, a modo de curiosidades y de ligas, pues por ejemplo, no tan seguidas, pero que últimamente están demandando más información por contenido, etcétera, etcétera, y que ahora están implicadas directamente en el mercado de fichajes por este tema de Araujo al Barça, hipotético y tal, es tu opinión acerca de la MLS. Es una liga que siempre he visto con curiosidad desde fuera. Cuando hacíamos This is Football, el podcast de fútbol internacional en COPE hace unos años, teníamos una persona que nos hablaba mucho de MLS, Ariel Judas, compañero argentino que vive en Nueva York, que es un fenómeno, y él nos hablaba mucho de MLS y entrevistábamos a veces a jugadores españoles que estaban en la MLS cuando los jugadores españoles empezaron a desembarcar en todos los sitios y en ese también. Pero claro, es una liga que yo no puedo seguir. Es que al final tengo mi tiempo es limitado, y damos también la falsa sensación, los periodistas que nos dedicamos a esto, que como somos especialistas en fútbol internacional, vemos todas las ligas, sabemos de todos los equipos y controlamos a todos los jugadores. Eso es imposible. Ya lo voy avanzando, es imposible. Con lo cual la MLS, pues si tuviera más tiempo libre o si tuviera... Probablemente es una liga a la que me acercaría más. Pero es una liga a la que me acerco muy poco porque simplemente mi trabajo me condiciona mucho en ello. Al final yo creo que es una liga que se ha sabido profesionalizar muy bien y que sin salir del modelo americano, porque al final es una liga con franquicias cerradas, que ha ido ampliándose, pero es con franquicias cerradas, no hay ascensos ni descensos, es una copia en algunas cosas, hay conferencias distintas, en algunas cosas es una copia de otros deportes o un modelo trasladado de otros deportes norteamericanos, pero que también se ha sabido valer del tremendo volumen de aficionados al fútbol latinos o de origen latino, Sí. que han estado más acostumbrados a ese deporte y que consumen mucho ese deporte. Y al mismo tiempo ha sabido también captar esa evolución del deporte universitario, del fútbol, del soccer universitario, que en Estados Unidos le lleva mucha ventaja al fútbol profesional. El fútbol femenino en Estados Unidos es una cosa Brutal. muchísimo más avanzada que en otros países. Entonces, y el fútbol femenino en ocasiones tiene más nivel que el masculino en Estados Unidos. Con lo cual, yo creo que han sabido también un poco aprovechar esa circunstancia de la creación de las canteras o de la formación del soccer, que en Estados Unidos llegó antes que la profesionalización de la liga. ¿Y tú crees que puede crecer aquí de cara a los próximos años, también pensando en lo que puede ser el próximo Mundial? Porque claro, ahora no tenemos esta legislatura de tener que esperar 4 años, es que ya quedan 3 años y pico, ¿no? Sí, pero ellos seguirán buscando lo que un poco comenzó o intentaron comenzar a desarrollar después del Mundial del 94. Al final fue una operación de marketing, de intento de expansión y de enraizar ese deporte en Estados Unidos. Se hizo un trabajo muy importante para conseguir que el Mundial del 94 fuera allí.
En realidad el próximo paso lo han querido dar antes. De hecho, eh, Estados Unidos era un firme candidato a organizar el Mundial de 2022, que finalmente se llevó Qatar, y no por casualidad la prensa o la sociedad inglesa ha sido muy crítica con Qatar. Inglaterra quedó en primera ronda de la votación en 2018 y no por casualidad la prensa norteamericana y la sociedad norteamericana o los mandatarios norteamericanos o la policía norteamericana ha sido muy dura con el tema y muy investigativa y han llegado hasta el final con el tema de Qatar 2022. Estados Unidos estaba entre el abanico de equipos que querían, de países, perdón, que querían organizar ese torneo. Al final lo han conseguido en conjunción con Canadá y con México, y Norte Centroamérica tendrá su mundial y Estados Unidos podrá seguir ese trabajo de sembrar las semillas que empezaron un poquito en el 94. La liga es verdad que ha cambiado mucho, se han expandido las franquicias, se ha traído a inversores, se está intentando hacer un trabajo de captación de grandes estrellas también, para que la liga tenga su cuota de expansión internacional y de altavoz internacional que todo buen producto de marketing americano necesita. Bueno, están haciendo un trabajo, yo creo, muy, muy bueno, y claro que va a seguir creciendo, y claro que tienen en vistas el Mundial de 2026. De hecho, la selección de Estados Unidos, que se queda fuera del Mundial de Rusia, hace una revolución. Ha sido una de las selecciones más jóvenes de este Mundial de 2022. Y hacen una revolución total, y siguen haciendo esa revolución estructural en las selecciones de Estados Unidos para poder llegar lo mejor posible preparados a esa próxima cita. Son 17, entramos ya en el último bloque de esta charla que estamos manteniendo con Fernando Evangelio. Como habíamos dicho, Fergo, muy tarde, hasta las 8:30, porque te tenemos que liberar y nosotros también nos tenemos que autoliberar porque llevamos un buen rato. Uno de los temas del día es este deadline, ¿no?, del cierre de mercado de fichajes, donde podríamos atisbar hace un mes y pico que podía estar bastante movidito, habiendo sobre todo un mundial de por medio y un mes póstumo que podría dar lugar a distintas incorporaciones de ciertos jugadores que se habían visto revalorizados al alza, pero parece que todo se ha reservado para este último día o para los dos últimos días de cierre de mercado. No sé si tú esperabas tanto movimiento en estas últimas horas, que igual pues hasta sí, o si te ha dejado la sensación de igual faltaba un poquito más de salsa a este mercado. Siempre hay movimientos de última hora, siempre se mueven muchas cosas a última hora, siempre hay clubes o representantes o intermediarios que aprovechan las últimas horas para apurar operaciones o para buscar operaciones que parecía que no se iban a hacer, o para que se caigan operaciones que parecían hechas. Siempre pasan cosas en estas últimas horas, y eso sería digno de un estudio muy profundo, porque sí. es extraño, o sea, es muy curioso, es verdad. Pero motivos los tiene que haber, porque al final, si pasa todos los años, pues motivos seguro que hay. Y por otro lado, yo estoy notando que al aficionado español cada vez al aficionado joven, cada vez le va interesando más esta parte de show, de espectáculo que tiene. Él vendo a un jugador, pero quiero pero lo traigo. Opción de compra. El propio fútbol, pero llevado al show de los traspasos, sí, que es algo que, por ejemplo, en Italia es una religión. O sea, en Italia es algo cultural, es algo que va con ellos. Pero con los clubes, que haya cosas que aquí nos extrañarían más, como por ejemplo que el Crotone le ceda a un jugador al Inter hasta final de temporada, que son cosas que en Italia pasan y son normalizadas porque allí pasan con bastante frecuencia, aquí nos parecen más raras. Pero es que en Italia, incluso la prensa, los aficionados, forman todos parte de ese circo y se ven envueltos en ese circo. Al final, en Italia es una cuestión cultural, y aquí no tanto, pero lo que a mí me está dando la sensación es de que hay cada vez más gente, aficionados sobre todo jóvenes, que les mola esta adrenalina de últimas horas de mercado y de ficho a este y vendo a no sé quién, y los movimientos y tal, que es algo que, por ejemplo, la prensa británica siempre ha hecho muy bien, ¿no? Siempre ha fomentado mucho.
Aquí ahora se está fomentando más. Y me parece que va a seguir pasando. Al final, si existen clubes, si existen jugadores, si existen representantes, si existen intermediarios, se va a seguir esperando hasta apurar las últimas horas de mercado de fichajes para hacer esa operación que quieres hacer por un precio menor al que te están pidiendo, intentar sacar algo a cambio, un jugador cedido porque yo te he dado a no sé quién. Bueno, son estrategias que siguen todos los actores de este circo y al final hay muchos espectadores alrededor de este circo, con lo cual pues seguirá, yo creo que seguirá pasando. Al final siempre hay una gran operación en este tipo de mercado de fichajes y Enzo Fernández, que ha sido uno de los futbolistas destacados del Mundial, pues tiene pinta de que si no se rompe desde aquí hasta las 12 de la noche, tiene pinta de que va a jugar en el Chelsea. Hace unos días, Ounahi, uno de los mejores jugadores del Mundial, el marroquí, ha dado el salto de un equipo menor en Francia al Olympique de Marsella. Siempre hay operaciones de este tipo con este Mundial más y siempre las va a seguir habiendo. Al final llegará el verano y volveremos a hablar del mercado de fichajes o incluso antes. Porque si a Kylian Mbappé le apetece otra vez ponerse a hablar de su futuro, Sí. pues nos podemos hablar del futuro de Kylian Mbappé. Y la noticia se cuenta sola. La noticia se cuenta sola, Claro. ya tienes historia para todo el verano y para sacar 4 fascículos del libro. Y es verdad que nosotros también nos alimentamos, los periodistas deportivos nos alimentamos de eso. O sea, al final tampoco hay que ser hipócritas. O sea, nosotros en parte comemos de eso. Mi trabajo no depende tanto del mercado de fichajes. O sea, al final yo voy a tener trabajo estando en el mercado de fichajes o no. Pero es verdad que crece la expectación y se consume mucho. Y claro, cuando consumen mucho tus productos periodísticos o tus productos de entretenimiento, pues claro, mejor para ti. Con lo cual nosotros también salimos beneficiados de esa circunstancia. La última, Fer, quizás es algo prematuro para formulártelo porque quedan 3 horas y pico, pero así si tuvieras que hacer un cómputo de los grandes equipos que están implicados en este mercado de fichajes con mucha actividad, ¿te atreverías a dar a un ganador? El Chelsea es el ganador absoluto de los mercados de verano y de invierno. El Chelsea tiene un propietario, Ted Welly, que antes de ver su primer partido en Stamford Bridge no había visto un partido de fútbol. No lo había visto. Con lo cual, a lo mejor se entiende. Hay muchos memes en Inglaterra con esto, ¿eh? Hay páginas que se dedican a hacer cómics o a hacer dibujos animados de circunstancias del fútbol actual. Y pintan a Boldly como un tipo caprichoso, como un tipo que no tiene ni idea del juego, pero que le mola esto de, pues voy a fichar a este y me voy a gastar 150 millones de euros. Voy a fichar a este y me voy a gastar 90. Al final hay mucho meme con eso en Inglaterra y el Chelsea es el indiscutible ganador. ¿Le va a servir al Chelsea? O sea, ¿le va a merecer la pena al Chelsea gastarse tanta pasta como se está gastando? Pues lo veremos con el tiempo. De momento está muy lejos de los puestos de Champions en la Premier. O sea que mucho mejor le tiene que ir para que esa inversión de 500 millones de euros en fichajes, más los sueldos altos durante muchos años que le firma a esos futbolistas, Cuidado. claro. Y ahora, en teoría, eso está regulado en el mercado europeo. En teoría. Eso nos han dicho. Sí, eso nos han dicho cogido por pinzas, claro. Eso nos han dicho. Entonces, pues que el Chelsea tiene que ser el indiscutible ganador. Y en la Liga Española se están moviendo pocas cosas porque es que si nos damos cuenta, en la Liga Española en los últimos años se están moviendo pocas cosas. Al final las operaciones de la Liga Española son las que son grandes dispendios o grandes fichajes gastando mucho dinero. Lo pueden hacer el Madrid y el Barça, recientemente el Atlético de Madrid, para de contar y no siempre. Con lo cual hay muchos jugadores de la Liga Española que salen por una cantidad no muy alta a equipos de perfil más bajo de otras ligas, que está mejor. Entonces, sobre todo la Premier arrampla con todo y la Liga Española pues ha perdido también poder adquisitivo y poder económico y hay que darse cuenta de eso y ser conscientes de que estamos en esa realidad. Indiscutiblemente lo que yo sí sé es que el ganador de esta conversación ha sido Fernando Evangelio. Son las 20:24. Fer, llevamos una hora. ¿Cómo no? ¿Por qué no? No seas humilde ahora. Pues no. ¿Por pues qué? No Argumenta. No tiene por qué. Aquí no hay ganadores. Aquí no hay ganadores. Hemos charlado un ratito. Si a la gente le ha gustado y se ha quedado un ratito ahí y les ha molado la charla, pues yo encantadísimo de que haya sido así. Y encantado de atenderte.
¿Y tú cómo te lo has pasado? Que es lo más importante. Bien, bien, bien. A mí me gusta mucho charlar. Creo que se ha notado. Sí, se ha notado, se ha notado. A los dos, A mí me gusta mucho hablar. Entonces, tengo que mejorar la concreción, que esto es curioso. Yo en la radio soy capaz de hacer intervenciones de 10 segundos, pero me sacas de la radio y al final me das carrete y me enrollo un montón. Pero bueno, estas cosas pasan. Aprovecho el carrete que tengo aquí, que normalmente en la radio no lo tengo. Entonces me desquito y me enrollo. Espero que a la gente no le haya aburrido con mis chapas. Pero yo siempre me lo paso bien. Charlando siempre me lo paso bien. Mira, la gente te traslada por aquí, ganamos el público. Ojo Cangrejo, grande Fer, crack. Mucho Gracias. aporte tiene la gente, ¿eh? Y yo a ellos. Claro. Bueno, siempre me dicen que soy una persona que transmito que soy buen tío, Sí. que soy buena persona. Yo me puedo considerar buena persona. Tengo mis fallos, pero soy una persona cariñosa. Intento ser empático, intento llevarme bien con todo el mundo, que es imposible. Sí. Pero yo lo intento. Entonces, pues bueno, lo que se ve es lo que hay, quiero decir. Claro. Yo no, me pongo caretas, pero no en ese sentido. O sea, lo que se ve aquí es lo que yo soy en el día a día. O sea, que no hay impostación ninguna. Esto es lo que hay. Bueno, Fer, desde mi perspectiva personal te doy las gracias por la paciencia, por responder a mis mensajes, porque la opción siguiera en pie, por venir por aquí al canal y ofrecernos una clase de sabiduría durante esta hora donde hemos hablado sobre la vida, donde hemos hablado también sobre fútbol, deporte en general, mundo del periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para concluir, la única petición expresa que te voy a hacer es de que le demuestres a la gente por aquí de este canal, como se llama Cangrejo Roel, de cómo sería un poquito tu mecánica de pinzas del cangrejo. Que igual esto es tergiversar todo el sesgo de la conversación. Bueno, sí señor, cada maestrillo tiene su librillo. Lo has tenido muy claro, ¿eh? Sí. Puede ser. Puede ser. Yo normalmente tandas abiertas, tío, y 1, 2 y 3. Y eso que tengo cierta predilección por los números pares y odio los impares. 1, 2, 3. No sé si lo validas o no. Mucha gente dice que igual es una emulación a los pajaritos de Alonso, pero claro, como Fernando ya no gana tanto, pues ahí tenemos el tema. Sí. Me han salido un poco raras las pinzas, sí, pero se me ha ocurrido. Ha sido lo primero buena que se me ha técnica, ocurrido. te ponen en el chat, buena técnica. Y un tío que nos ve muchas horas, entonces yo me dejo llevar, ¿eh? Esto tiene más sentido. Sí, evidentemente, eres un experto en el tema. Bueno, un poquito, dicen que un poquito. Sí, señor. Fer, muchas gracias de corazón, que vaya bien, que tengas buena semana y que te pase todo lo bonito que te tenga que pasar. Encantado, igualmente. Ha sido un gusto. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias.